estaba Gander en ti. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda excitante. Seguimos acá en Rebeldes en Patas pasándola bien. Como ya todos ustedes saben, el domingo que viene se va a estar disputando, ¿sí?, el balotaje en Brasil entre Bolsonaro y Haddad. Vamos a saber de una vez por todas quién llega a la presidencia allí en el país vecino. Lo tenemos a Walter Guger, ¿sí?, analista internacional, para que nos comente un poco sobre el tema. Walter, ¿te tenemos? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Walter? Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, un gusto. Después de las elecciones celebradas hace poco con una victoria clara de Bolsonaro, es impensado, ¿no?, un triunfo de Haddad, pese a que se va a estar presentando el próximo domingo. Bueno, mirá, yo creo que lo importante en este tipo de situaciones es, digamos, enunciar algunas verdades incómodas, ¿no? Entre esas verdades incómodas, o que pueden ser hechas en forma de pregunta o en forma de afirmaciones, digamos, hay varias. Una de ellas es por qué un triunfo tan rotundo de Bolsonaro en la primera vuelta, digamos, considerando que se trata de un racista, un homófobo, sí, una persona que exalta la dictadura, y allí un poco, digamos, más allá de lo que han sido las campañas sucias, de las cuales también podemos hablar largo y tendido, lo que Bolsonaro ha logrado, y lo que seguramente el establishment ha logrado, es convertir al PT, ya sea primero a través de Lula, de Dilma y después inclusive de Fernando Haddad, en parte del problema. Es decir, para Bolsonaro erigirse en la solución, primero hubo que convertir al PT en parte del problema, y también hubo que convertir al ejército en la institución más confiable del Brasil. Ahora, entre la primera y la segunda vuelta, lamentablemente el PT tampoco logró formar un frente amplio con otros sectores considerados, al menos históricamente, como democráticos, inclusive algunos ex miembros del PT, algunos ex aliados del PT, conformar un frente amplio para hacer, valga la redundancia, frente a una amenaza del calibre de Bolsonaro. Entonces, claro, por supuesto que en todo este contexto también hay que tener en cuenta que son elecciones irregulares desde el punto de vista de que el principal candidato, el candidato con mayor intención de voto, es Lula, y está preso justamente para que no pudiese competir, que, digamos, el PT y el propio Lula tuvieron que sacar, digamos, de la manga un candidato como Fernando Haddad, en pocos días lanzarlo al ruedo, cuando Fernando Haddad es un académico muy reconocido, un profesor universitario de la Universidad de San Pablo, fue ministro de Educación tanto de Dilma como de Lula durante 12 años, fue quien permitió el acceso de un sector importante de la población más humilde del Brasil a la educación secundaria y universitaria, pero no es tampoco una figura con el carisma de Lula para dirigir, para llegar con su discurso a los más humildes, a los más postergados, a los menos informados, y lo curioso de todo esto es que también hay un sector de la clase media brasileña que finalmente también se ha volcado por Bolsonaro. Parece sorprendente, pero bueno, sí, hay que recordar por ahí para los oyentes más jóvenes que Adolfo Hitler también llegó al poder por la vía de las urnas. Claro, sí, por el voto popular. Claro, con lo cual este discurso del odio, sí, no ahora es nuevo, muy retroalimentado a través de redes sociales y noticias falsas, no te diría que es tan viejo como la historia de la humanidad, pero al menos es tan viejo como el ascenso de Hitler al poder.
Claro, bueno, justamente en consonancia con lo que decías vos, la ausencia de Lula es un factor a tener en cuenta para explicar la victoria de Bolsonaro. Justamente te quería preguntar qué papel cumplen los demás partidos. Recién decías que el PT no pudo lograr un frente, digamos, amplio, nacional para combatir a la derecha en Brasil. ¿Qué papel pensás que van a cumplir los demás espacios políticos el domingo? Hay varios que han jugado un papel absolutamente lamentable, casi traidora a sus propios principios, como podría inclusive hacerse algún tipo de comparación, salvando las distancias, con cierto sector del radicalismo aquí en la Argentina en cuanto a su alianza con Mauricio Macri, pero salvando las distancias entre Macri y Bolsonaro. Porque, por ejemplo, Fernando Enrique Cardoso, que fue quien de alguna manera permitió, fue el primer presidente democrático desde posterior a la dictadura, dijo que se iba a mantener neutral, y no existe neutralidad en esta contienda. Obviamente que su neutralidad es un apoyo tácito a Bolsonaro. Hay otros ex aliados o ex integrantes del PT a quienes mencionaba, como Ciro Gómez, que se apartó del PT, tampoco se sintió, o fue convocado ni se autoconvocó para cerrar filas con Fernando Haddad, para impedir el triunfo de Bolsonaro. Yo creo que estas, además, decía que son verdades incómodas, pero son además verdades incómodas que son importantes decirlas en este momento, entre otras cosas para sacar lecciones para otras experiencias cercanas y regionales respecto a la necesidad de hacer buenas políticas de alianza, entre otras cosas también para poder combatir esta manipulación que se hace, entre otras cosas, a través del odio, a través de inocular el odio, a través de los engaños. Una de las novedades en la elección brasileña, de la cual ahora ya se ha hablado bastante, es toda la propaganda sucia, las campañas negativas que se han hecho vía WhatsApp. Hoy estaba leyendo algunos de los ejemplos, como por ejemplo una imagen donde circulaba la foto de Lula con el número 17, y ustedes saben que en Brasil el voto es electrónico. Primero que Lula no iba a competir, pero el 17 es el número de Bolsonaro, con lo cual aquellos simpatizantes del PT que simplemente por haber visto esa imagen apretaron el número 17, terminaron votando por Bolsonaro por ahí sin quererlo. Hacía un rato nos comentabas que la victoria de Bolsonaro también se explica por la idea de convertir al PT o a su candidato en, digamos, un enemigo. ¿Se puede decir que el voto a Bolsonaro es más bien un voto en contra del PT que un voto a favor hacia Bolsonaro? Bueno, por un lado hay que poner varios elementos. Yo creo, primero, de que el establishment financiero, que en los últimos días de la campaña de Bolsonaro se volcó por Bolsonaro, antes había mantenido cierta distancia, obviamente que lo que ha intentado a toda costa es impedir la posibilidad de cualquier proyecto progresista o populista como los que representaron Lula, Dilma y la continuidad de Haddad. En ese mismo proyecto también ha estado involucrado el ejército, que de alguna manera las Fuerzas Armadas brasileñas han trabajado detrás de Bolsonaro durante los últimos 4 años, es decir, ellos percibieron la necesidad de encontrar algún candidato que defendiera a las Fuerzas Armadas. Ese candidato fue Bolsonaro, que a pesar de tener un pasado militar, no tiene un pasado,
de hecho fue dado de baja del ejército por inconducta y por actos impropios, pero sin embargo lograron, digamos, él logró convertirse en el candidato de las Fuerzas Armadas y también en el candidato del establishment económico y financiero, naturalmente con la ayuda de los medios hegemónicos, lograron instalar tanto el tema de la corrupción, que en todo caso en Brasil es de todos los partidos, y el tema de que el Partido de los Trabajadores era parte del problema y no de la solución, de alguna manera en ese tipo de verdades instaladas absolutas que terminan, son muy difíciles de contrarrestar con argumentos desde la lógica, porque trabajan fundamentalmente sobre las emociones de la gente, así como frases que nosotros podemos reconocer en la Argentina, como por ejemplo, se robaron todo, no son muy difíciles de contrarrestar, aunque uno explique que lo que ha dilapidado o inclusive ha malversado el gobierno de Mauricio Macri en 2 años de gobierno probablemente sea mayor de los posibles hechos de corrupción que haya habido en el gobierno anterior. Pero este tipo de mensajes, cuando logran encarnarse en la gente, son muy difíciles de revertir. Tiene que haber un trabajo multidisciplinario muy grande, con especialistas en medios de comunicación, en redes sociales, en campañas de información y desinformación, sí, para encontrar formas de contrarrestar estos mensajes. Yo hace unos días recibí, a través de amigos, pedidos de los brasileños, de la campaña del PT, medios desesperados, porque la verdad que a menos de una semana, necesitaban humoristas que pudieran, por supuesto que es muy difícil trasplantar un humorista argentino al Brasil, porque los brasileños no se ríen de lo mismo que nosotros, hay que conocer mucho de la política brasileña o de la realidad brasileña y inclusive del idioma, de la idiosincrasia, para poder hacer un buen trabajo de este tipo. Ahora, que el PT se haya dado cuenta entre la primera y digamos, a menos de una semana de la segunda vuelta, de que su campaña carecía de sentido del humor, es un dato grave, ¿no? Claro, totalmente. Walter, muchas gracias por la comunicación, nos mantenemos en contacto. Un abrazo. En cualquier momento. Muy bien, ahí lo tenemos a Walter Guger, analista internacional, comentándonos un poco por qué ganó Bolsonaro en primera vuelta y bueno, las elecciones que se vienen en Brasil, el balotaje que va a estar definiendo quién será el presidente de Brasil en los próximos años.